¿Alguna vez nos hemos preguntado, ¿de dónde viene realmente el sufrimiento? ¿Y hay algo que podamos hacer para superarlo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto filosófico súper interesante que justamente trata de responder a esas preguntas. Preguntas que nos hemos hecho desde siempre y que tocan al corazón mismo de lo que significa existir. Y miren, el texto arranca con una idea que es, bueno, imposible de negar, ¿no? Dice que el ser humano nace inmerso en un mundo lleno de agresiones. O sea, llegamos a un lugar que no elegimos y desde el primer momento nos enfrentamos a cosas tanto físicas como mentales que nos causan dolor. Es una realidad universal. Y según este pensamiento, es precisamente ahí, en esa experiencia fundamental de dolor, donde empieza todo. Toda acción humana nace como una respuesta a eso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo superamos ese sufrimiento? Esta es la pregunta que va a ser nuestra guía. Porque lo interesante de este texto es que no se queda solo en el diagnóstico del problema. No, también propone un camino, una posible salida. Así que vamos a explorar esa respuesta. Bien, primera parte. El punto de partida, el sufrimiento. La idea es simple pero potente. Toda la actividad humana, todo lo que hemos hecho como especie, empieza como una reacción a ese dolor con el que nos topamos al llegar al mundo. Ok, para entender cómo respondemos a esto, el texto nos pide que imaginemos dos mundos que coexisten. Por un lado está el mundo natural. Pensemos en él como lo que simplemente está ahí. Las montañas, los ríos, nuestro propio cuerpo no tienen una intención, ¿verdad? Simplemente son. Y por otro lado, tenemos el mundo social. Este es el mundo que hemos hecho. Todo lo que hemos construido, desde un martillo hasta las leyes de un país, está cargado de intención humana. Es un mundo de significado. Y aquí viene lo bueno. Según esta visión, si miramos detrás de todo lo que hemos creado, de toda nuestra civilización, vamos a encontrar que todo, absolutamente todo, responde a una única y poderosísima intención. Y esa intención es esta: superar el dolor y el sufrimiento. Piénsenlo, el gran motor de la historia humana no sería la búsqueda de poder o de riqueza, sino algo mucho más básico y profundo: el anhelo de escapar del dolor que viene con nuestra existencia. Cada herramienta que inventamos, cada sociedad que construimos, en el fondo, es un intento de lograr justo eso. Muy bien. Entonces ya tenemos el punto de partida, que es el sufrimiento, y la intención, que es superarlo. Ahora vamos a la siguiente pieza del rompecabezas. ¿Qué es lo que nos hace tan particulares en esta lucha? Hablemos de lo humano, libertad e historia. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es un ser humano? Ojo que no es una pregunta fácil, ¿eh? Y la respuesta que da este pensamiento es clave para entender todo lo que sigue, porque no se enfoca en la biología, sino en la historia y en lo que hacemos. Aquí está la definición. El ser humano es el ser histórico cuya forma de acción social transforma su propia naturaleza. A ver, ¿qué significa esto? Básicamente, que no hay una naturaleza humana tallada en piedra. No somos un producto final. Al contrario, somos seres que a través de lo que hacemos en sociedad nos vamos cambiando a nosotros mismos. Somos un proyecto en constante construcción. Y podemos ver esa autotransformación a lo largo de la historia. Miren, al principio, ¿qué hicimos? Creamos herramientas, como extensiones de nuestro cuerpo, ¿no? Prótesis para ser más fuertes, más rápidos. Después pasamos a algo más complejo, la organización social. Creamos estructuras, sistemas de producción. Y hoy, hoy hemos llegado a un punto increíble. Estamos modificando nuestra propia biología, desde trasplantes de órganos hasta la edición genética. ¿Y qué nos permite hacer todo esto? La respuesta es la libertad. La existencia humana es libertad. Libertad para aceptar el mundo como es o, y esto es lo más importante, para negarlo. Para decir esto no me gusta y ponernos a trabajar para cambiarlo. Esa es nuestra capacidad de transformación. Ok, pero aquí surge una contradicción, ¿no? Si la intención de fondo es superar el sufrimiento, ¿por qué creamos tanto sufrimiento entre nosotros? Bueno, ahora entramos a un terreno más complejo. Vamos a hablar del origen de la opresión. El texto define la violencia de una manera muy particular, que va más allá del golpe. Dice que la violencia es
la apropiación del todo social por una de sus partes. En otras palabras, es cuando un grupo toma para sí lo que debería ser de todos, y al hacerlo, básicamente le niega su humanidad al resto. Esa es la raíz del conflicto social. Y claro, esta idea de violencia no es algo abstracto, se ve en el día a día. Tenemos la violencia física, la más evidente, pero también la violencia económica, la racial, la religiosa. Todas son manifestaciones de lo mismo. Todas nacen de esa acción de negar al otro, de no reconocerlo como un igual. Y aquí está el mecanismo de la opresión, fíjense. El opresor niega la libertad del otro, lo reduce a un objeto. El oprimido deja de ser una persona con sus propias intenciones y se convierte en una herramienta para los fines de otro. Básicamente lo cosifica, le arrebata su condición humana. Entonces, frente a este panorama, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos solo con el análisis, ¿verdad? De aquí surge una respuesta, una propuesta ética. Hay que pasar a la acción, humanizar el mundo. Y el compromiso humanista se resume en 3 pasos, que son muy lógicos. Primero, reconocer que el sufrimiento existe, no mirar para otro lado. Segundo, entender que su causa social es la opresión. Y tercero, el paso decisivo, actuar. Luchar activamente por la liberación de todas las personas que están siendo oprimidas. Y esta frase es potentísima. La opresión ejercida sobre cualquier ser humano es también mi opresión. Su sufrimiento es el mío. Esto resume la esencia de todo. No se trata de una lucha individual o egoísta. Es pura solidaridad. Es entender que si alguien sufre una injusticia, de alguna manera nos afecta a todos, porque compartimos esa humanidad. Bueno, y ya para ir cerrando, llegamos al último punto, la rebelión contra lo absurdo. Y aquí el texto se enfrenta al desafío más grande de todos, a ese hecho natural que parece invalidar cualquier esfuerzo, cualquier intención, la muerte. Pero la perspectiva aquí es increíble. Dice que es la rebelión frente a este hecho definitivo, lo que da coherencia a la vida humana. O sea, el sentido de la vida no es algo que uno encuentra por ahí, es algo que se crea, se construye en la lucha, al rebelarnos contra la injusticia, contra la enfermedad, y sí, también al rebelarnos contra el absurdo de la muerte. Es en esa rebelión donde nuestra vida cobra sentido. El humanismo nos dice que no hay ninguna razón lógica para aceptar que lo absurdo, que la falta de sentido del universo tenga que ganarle a nuestra intención y a nuestra libertad. El universo podrá no tener un propósito, pero el proyecto humano consiste justamente en crear uno, en afirmar nuestro significado frente a ese silencio. Y nos vamos con una pregunta que queda resonando. Si de verdad el ser humano puede transformar su propia naturaleza, entonces, ¿cuáles son los límites? Si tenemos el poder de cambiarlo todo, desde cómo nos organizamos hasta nuestro propio ADN. La pregunta es, ¿qué humanidad vamos a elegir ser?